Buenos días, hermanos, espero que todos estén muy bien, muy contentos de estar aquí hoy, y a los que están siguiendo la transmisión por Facebook les mandamos un saludo y todos nos ponemos atentos a la palabra del Señor. Quiero decirles, hermanos, una vez más que seguimos en el mismo tenor del mensaje que tenemos aquí al frente en la lona que estamos viendo este año, acerca de reforzar nuestras estacas, nuestras bases, ensanchando nuestra visión hacia lo que Dios quiere, aún en medio de un tiempo difícil para todo el mundo, un tiempo de pandemia. Yo le doy gracias al Señor que nos permite aún así poder predicar, poder llegar hasta los hermanos, a las personas también, con la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la primera verdad? A ver si se la saben, de las 5 verdades espirituales. La verdad del amor. Luego sigue la verdad de el pecado. Luego sigue la verdad de el sustituto. ¿No se acuerdan, verdad? No se acuerdan. Pero deben acordarse, porque esas 5 cosas deben estar ahí en la mente cuando usted va a hablar con una persona. Porque luego se ponen a discutir que si creemos, que tu iglesia, que la iglesia acá, que si existirá Dios, que... Entonces nosotros debemos de ir llevando la plática para que la gente entienda lo importante de la palabra de Dios. Y aunque sí vamos a hablar de sus dudas y todo eso, tenemos que tener cuidado que no nos lleven por ahí la plática a lugares que luego ya se alejan mucho del propósito. Tenemos que regresar teniendo en mente estos 5. Verdad del amor, verdad del pecado, verdad del sustituto que es Cristo, verdad del arrepentimiento y la verdad de la fe. Verdad del amor, verdad del pecado, verdad del sustituto, verdad del arrepentimiento y la verdad de la fe. Está sencillísimo, hermano. Como los 5 dedos de tu mano, ahí están las 5 verdades. La primera es la verdad del amor. Y hablando del plan de salvación, hermanos, es el plan de Dios para salvar al hombre. ¿Por qué le llamamos el plan de salvación? Porque es el plan que Dios tuvo desde el inicio para salvar a los hombres de la condenación de sus pecados. Así que todo ser humano debería conocer este maravilloso plan, y todo cristiano debería poder explicar bastante bien, sin ninguna dificultad, este plan. En muchas ocasiones los cristianos se hallan en pláticas para hablar de Dios, para hablar de cosas religiosas, pero como ya dije, divagan y terminan perdiendo oportunidades valiosas para compartir el plan de salvación. Hay algunos cristianos en las iglesias que nunca los han instruido en cómo compartir su fe, y ellos a su manera comparten, y algunos hasta le hacen como yo, que al principio no tenía instrucción cuando yo era muy jovencillo y yo quería predicar la palabra de Dios, y lo que hacía era, dije, voy a asustar a la gente, y les hablaba del infierno y de las terribles cosas que pasaban en el infierno, y ya que estaban bien temerosos, entonces ya les decía, tienes que entregarte a Cristo, y alguna gente, sí, ¿cómo no? Me entrego al Señor, ¿verdad? Pero vemos que no siempre esa es la mejor manera de compartir. Entonces en nuestra iglesia hemos definido esta forma de compartir, este esquema, y es el bosquejo de 5 puntos que nos ayudará a tener en la mente las ideas ordenadas para compartir el evangelio y de la manera más armoniosamente posible llegar al corazón de las personas. Por supuesto, hermanos, debo decirles que aunque ustedes den el mensaje más elocuente, den las mejores palabras, si el Espíritu Santo no está actuando cuando se está predicando la palabra, no hay efecto en ese corazón. Dios es el que convence a las personas, nosotros no. Dios es el que debe persuadir el corazón y la mente de esa persona. Nosotros solamente somos instrumentos, somos carteros que llevan una carta, y el efecto de las palabras en el corazón, en los oídos, en la mente de la persona, eso lo hace el Señor. Pues bien, la primera verdad es la verdad del amor, y hay una frase clave en esta verdad, y es que Dios ama a la humanidad y quiere que tengan una vida abundante. Dios ama a la humanidad
y quiere que tengan una vida abundante. Ese es el plan que Él tenía desde el principio. ¿Y de dónde me baso para decir esto? Juan 3:16 y Juan 10:10, la segunda parte del pasaje. Juan 3:16 dice, porque de tal manera que Dios ama a la humanidad y quiere que tengan una vida abundante. Y Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan una vida y esta vida sea en abundancia. ¿Sí han leído ese pasaje, hermanos? Esos son los dos versículos. Fíjense qué fácil. Ya se los aprendieron, hermanos. Ya pueden ustedes salir de esta reunión a compartirle a las personas el día de hoy la verdad del amor con dos pasajes increíbles que son Juan 3:16, que ese se lo debe saber todo cristiano. El que no se lo sepa no es cristiano. El que no se lo sepa no es cristiano. Juan 3:16 y Juan 10:10 que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, y debemos hablar del amor porque el amor no es conocido por el mundo. El mundo no conoce el amor porque no conoce a Dios. Leímos en 1 de Juan 4:8. No conocen el amor. El mundo le llama amor a la emoción, le llama amor a las relaciones sexuales, le llama amor a un sentimiento enfermizo, etc. Pero el amor es mucho más que todas estas cosas. El amor es definido en la palabra de Dios como benigno, como aquel que no hace nada indebido, como aquel que no es egoísta porque no busca lo suyo, no guarda rencor, se goza de la verdad. Este es el amor de Dios y este es el amor que deberíamos buscar nosotros como meta vivir. Primera de los Corintios 13:6 es el versículo que acabo de mencionar. Es el gran capítulo del amor, Primera de los Corintios 13. La verdad y lo verdadero, hermanos míos, se encuentra en la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la verdad y vivir en la verdad, usted tiene que guiarse por la palabra de Dios, porque todo lo que usted escuche en el mundo no necesariamente es verdadero. Usted va a aprender el radio, va a ver en el internet, va a ver en la televisión palabras muy bonitas, palabras que parecen bien dirigidas, humanistas, y te van a hablar del universo y sus energías, y que el universo quiere lo mejor para ti. Todo eso, hermanos, se llama naturalismo. El naturalismo es una religión en la que el Dios es el universo y el profeta fue Charles Darwin y su principal doctrina es la evolución. Eso se llama el naturalismo y está muy extendido en el mundo. La gente hoy está hablando acerca de tener este encuentro con el universo y entonces hablan acerca de que el universo te cuida, las energías, pero nosotros no. Nosotros creemos que Dios es el Dios de amor, que Dios no es un Dios impersonal, que Dios sí se relaciona con nosotros. Lamentablemente, hermanos míos, algunos no creen que Dios los ama. Una vez toqué la puerta de una casa y me respondió una muchachita que tenía como 15, 16 años y le dije yo, mi primera forma de acercarme a las personas en ese tiempo era, ¿sabes que Dios te ama? Y entonces la gente siempre me respondía, sí, claro, Dios me ama. No falta el que dice, yo soy uno de los consentidos de Dios. ¿Han escuchado eso? No, yo soy consentido de Dios. Ellos creen que Dios los ama, ¿no? Ellos están seguros que Dios los ama. Así que yo toqué la puerta y yo le pregunté a esta muchachita que si Dios la amaba y yo esperaba que me contestara como todo el mundo, claro, soy consentida de Dios. Pero ella me dijo, no, yo creo que Dios no me ama. ¿Alguna vez usted ha pensado que Dios no le ama? ¿Alguna vez usted ha pasado por circunstancias, por experiencias que le hacen pensar que Dios no le ama? Esta muchachita me comentó que si Dios la amara, entonces no hubiera permitido tanto sufrimiento, su padre la abandonó, habían abusado de ella,
A los 15, 16 años ella había resuelto que Dios no la amaba. Y creo, hermanos, que hay mucha gente por ahí pensando lo mismo, pensando que Dios no le ama, pensando que Dios le ha abandonado y que tiene que vivir una vida de desesperanza. Nadie puede conocer a Dios en su totalidad, pero dice la Biblia que aquellos que hemos conocido a Dios, hemos conocido al amor. Conocemos al amor cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios. Y aun cuando pasemos por experiencias tan difíciles, tan duras, cuando experimentemos mucho dolor, cuando sintamos que no podemos seguir más, si hemos conocido a Dios, sabemos que su amor nos sostiene porque Él es amor. Y que si Él nos permite pasar por momentos difíciles y duros, es porque Él tiene un propósito, porque Él quiere hacer algo con nosotros, aun cuando nosotros no nos demos cuenta, pero nunca, jamás dude de su amor. Así como usted ama a sus hijos y luego los hijos piensan que uno no los ama porque los disciplina o porque hay ciertas cosas en la vida, usted sabe que usted si usted es un padre normal, usted no puede dejar de amar a sus hijos. Usted los va a amar aun cuando ellos hagan cosas muy equivocadas. De la misma forma, el Señor, que es nuestro Padre, nos ama a sus hijos, aun a pesar de cosas desagradables a sus ojos. Él no está de acuerdo con eso, pero su amor sigue estando con nosotros y ve a la humanidad con amor. Dios amó tanto al mundo, dice, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces muchas personas no conocen a Dios, como esta muchachita. Tuve que sentarme con ella y hablarle acerca del amor de Dios y decirle que ella simplemente tenía que darse la oportunidad de conocer a Dios y entonces conocería al amor. Y me dice, ¿y cómo conozco a Dios? A ver, preséntamelo, que alguien me diga. Pues abrí mi Biblia y se lo presenté y le hablé del Evangelio y le hablé de las historias, le hablé del sacrificio de Cristo, que es la más grande prueba de amor que alguien pueda tener, que alguien ponga su vida por el otro. Y entonces las lágrimas empezaron a rodar por su mejilla. Y ella, por cierto, que Dios la iluminó con su Santo Espíritu para poder llegar a la conclusión de que verdaderamente Dios la amaba y que podía iniciar una relación con el Señor. Así que no es lo mismo, hermanos, conocer de la existencia de alguien que conocerlo. No es lo mismo saber que alguien existe a conocerlo verdaderamente. Yo puedo saber que existe un artista, una persona famosa, pero no lo conozco hasta que conviva con él. De la misma manera, hay personas que sí creen en la existencia de Dios, pero no lo conocen. Necesitan convivir con Él, necesitan un encuentro real, un encuentro personal con el Dios de amor. Y por eso Él envía su palabra a través de un predicador, a través de medios de comunicación, a través de la palabra escrita. Él envía su palabra al mundo porque quiere que el hombre le conozca, que conozca a ese Dios de amor y entonces establezca una relación con Él. Hermanos, Dios no quiere que solamente sepamos que Él exista, sino que Él nos ama y que quiere tener una relación íntima, personal, una relación real con nosotros. Así que podemos hacerlo cuando nosotros venimos ante Él y le decimos, Señor, yo quiero conocerte, quiero amarte, quiero seguirte, y Él empieza a hacer algo en nuestra vida. Para ello tenemos que conocer su palabra, porque su palabra es como una carta, una gran carta para el ser humano, en la que Dios se revela o se muestra al hombre, y en su palabra le muestra al ser humano su voluntad, su naturaleza, su esencia, lo que Dios quiere y lo que Dios no le agrada. Primera de Juan 4, del 8 al 10, y luego del 14 al 17, y luego del 19 al 21, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiero preguntarte, hermanos, a ver, piensen en una persona que odien. ¿Ya la tienen? ¿O no? ¿O no odian a nadie?
¿No? Son bien buenas personas. Entonces ustedes aman porque han conocido a Dios. 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito Hijo. ¿Qué significa unigénito? Único. ¿Cuántos tenía? 2, 3, 7. No, uno solo, de su misma naturaleza. Uno solo. ¿Usted cuántos hijos tiene? Hay aquí que tienen 2, 3, 4, 5. ¿Hay alguien que tenga aquí 6? Ya no hay valientes de esos, hermanos. 6, 7. Hermana Bonnie, ¿usted cuántos tiene? 7, ahí está. Ahí está. Los hermanos son muy valientes, los hermanos Marcial. 7. A mí me gusta su familia porque cuando ellos vienen llenan 2 filas completitas y nos da siempre mucha alegría contar con más hermanos, pero tienen 7. Dios solamente uno, su unigénito Hijo, para que vivamos por Él, dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, o sea, no consiste el amor en que nosotros hayamos tenido la iniciativa de amarle a Él, no, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos dio prueba de eso, hermanos? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Que Él lo dio en sacrificio para pagar nuestros pecados. Derramó su sangre muriendo en la cruz para que nosotros no pagáramos la terrible pena del pecado. Y nosotros, dice el 14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo, hermanos? ¿Quién? ¿Saben? Porque yo no puedo creer en otra religión, en otro Dios, en otro profeta. No puedo creer, por ejemplo, en Buda o en otras cosas. ¿Por qué? Porque el único que vino a morir por mí fue Cristo, que es el Salvador del mundo. Todo aquel que declare en su vida, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, entonces dice, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Dios es un Dios de amor. Él es amor. Me acuerdo que una vez le preguntaron a una poetisa, le dijeron, ¿qué es para usted poesía? Y dijo esa, yo soy la poesía, dijo. Yo soy la poesía. Pita, no sé qué se llamaba, Pita Amor, ¿verdad? Pita Amor fue la poeta que dijo, yo soy poesía. O sea, ella estaba tomando el lugar de la poesía como si ella fuera solamente poesía. Pues qué engreída. Pero cuando Dios dice, yo soy amor, Él no es engreído para nada porque es la verdad. Entonces dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, y que vamos a tener confianza en el día del juicio porque hemos conocido su amor, hemos vivido en su amor, entonces su amor lo cubre todo y tenemos confianza para el día del juicio. Dice, nosotros entonces le amamos porque Él nos amó primero. Me encanta ese versículo, es 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Quién amó primero, hermanos? Y sigue amando y al final nos amará Él. Nos amó primero. Nosotros no siempre demostramos nuestro amor para Él. Nosotros no siempre estamos expresándole nuestro amor. A veces es todo lo contrario. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ándale. Entonces si tú pusiste en la mente que odiabas a alguien, que dices, eso no lo quiero ver ni en pintura, entonces tú tienes que doblar tus rodillas, doblegar tu corazón y pedirle a Dios que te dé de su amor para amar a aquel hasta que es tu enemigo. ¿Se acuerdan que en el Sermón del Monte Jesús dijo que debíamos amar aún a nuestros enemigos? Y el que aborrece a su hermano, ¿a cuántos hermanos tuyos aborreces? Yo he visto hermanos que se pelean por las herencias y se aborrecen.
yo no lo quiero ver, ese no entra en mi casa. Cuidado, porque dice que el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. No, pero es que yo sí amo a Dios, mi Diosito, mi Dios no es lo máximo. Pues lo dirás de dientes para afuera, porque no puedes superar a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el que aborrece a su hermano y dice que ama a Dios es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues Dios desde el principio demostró su amor al hombre en una gran manera. Dios quiso para el hombre una existencia sumamente agradable. Lo creó con cualidades semejantes a las de Dios. Por eso dice que lo hizo a su ¿qué? ¿Qué significa a su imagen y a su semejanza? ¿Qué significa? Bueno, significa que le dio inteligencia, porque Él es un ser inteligente. Significa que le dio sentimientos, porque Él es un Dios con sentimientos. Significa que le dio voluntad, porque así como Dios puede decidir, nosotros podemos decidir. Y lo puso por encima de todo lo creado. Le dio un lugar ideal, le dio el paraíso. No había frío, no había calor, andaba desnudo, no había sufrimiento, hermano, no había hambre. Ayer me dio hambre, mucha hambre, y hasta que me comí algo, hasta las 8 de la noche, pude descansar con mi estómago. Pero no había hambre, no había sufrimiento, no había preocupaciones, hermanos. De ayer a hoy algunos de ustedes no pudieron dormir bien porque tenían preocupaciones. En el Edén no había preocupaciones, había inocencia, había comodidad, no había espinos, no había frío, había comodidad. Estaban Adán y Eva desnudos y nada era peligroso. No había que temor por arañas ponzoñosas, ni que los leones se los fueran a comer. No había ese miedo, no había inseguridad. Había limpieza, había estabilidad, había amor. Había bendición y había alegría. Dios había diseñado un hábitat, una vida extraordinaria para el hombre, y siempre ha sido su deseo darle una vida abundante a ese hombre. Pero lamentablemente, hermanos, lo que echa a perder todo es el pecado. Nuestra propia decisión de lo bonito que Dios nos ha dado es el pecado. Dios te da una casa, Dios te da una pareja, Dios te da un coche, Dios te da hijos, y el pecado es lo que echa a perder lo bonito que Dios nos da. Todo el mundo, ¿se acuerdan que en el Génesis, y creó Dios esto, y que creó Dios el otro, y otro día, y yo creó, y se acuerdan qué frase se repetía? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo lo que hizo Dios para el hombre era bueno, era bueno. ¿Quién se encargó de echarlo a perder, hermano? El pecado, el hombre mismo con sus decisiones. Y hoy se sigue repitiendo la misma historia, hermano. Dios empieza y te da un matrimonio bonito, pero se mete el pecado y el pecado hace sus estragos. Dios te da algo hermoso y a veces nosotros mismos nos encargamos de deshacerlo por la desobediencia. La desobediencia hace al hombre digno de muerte. Y para salvarnos de la condenación eterna, el Señor envió a su único Hijo para morir en nuestro lugar. Esa es la mayor prueba de amor. Hasta este grado amó Dios al mundo, que envió al único Hijo que tenía para pagar las faltas de vidas estropeadas como las de nosotros, y de esta manera, con su sangre, Cristo pagó el precio por el rescate. Hay una ilustración viejísima que yo les he compartido a ustedes, ya algunos de ustedes se la saben perfectamente bien, de aquel niño que una vez se animó a hacer un barquito y le quedó muy bien el barquito.
y él vivía en una ciudad que tenía playa, y se fue con su barquito allí a la playa a jugar. De momento vinieron las olas, y las olas envolvieron el barco. Él se desesperó, buscó el barco y ya no lo encontró. Las olas lo habían tragado. Quedó muy desalentado. Y pasando los días, él caminaba por el centro de la ciudad, y en uno de los aparadores, en una tienda, vio que estaba su barquito. Y él lo conocía perfectamente porque él lo había hecho con sus manos. Dice, ese es mi barco. Y dice que entró a la tienda y le dijo, Señor, ese es mi barco, yo lo hice. No, niño, discúlpame, ese barco tiene un precio, aquí está en mi tienda, este barco es mío. Si tú lo quieres, tienes que pagar por él. Y dijo él, ¿y cuánto cuesta? Y le dijo algo así como 10 monedas. Entonces el niño salió pronto, hizo tareas, trabajos, mandados, hizo de todo para poder ir reuniendo las monedas. Y cuando reunió las 10 monedas, corrió a la tienda para que nadie le ganara a su barquito. ¿Y qué creen, hermanos? Cuando llegó a la tienda, el barquito estaba ahí, efectivamente. El barquito estaba ahí. Y entonces le dijo, Señor, ya he reunido el precio por el barquito, por favor deme mi barquito. Y ya el Señor contó las monedas y dijo, sí, niño, efectivamente has cumplido con el precio. El Señor tomó el barquito y lo entregó al niño, y el niño salió de la tienda y dijo, lo abrazó en su pecho y dijo, barquito, barquito mío, eres doblemente mío, porque yo te hice y te compré. Hermanos, Dios nos ama tanto porque Él nos hizo y nos compró. Él nos hizo, Él nos creó y nos compró con su sangre, con la sangre de su Hijo. Y por eso somos de Él, somos doblemente de Él. ¿Cómo no nos va a amar? ¿Cómo no podemos pensar en el amor de Dios si Él nos creó con amor, nos formó con sus manos y quedó complacido con lo que creó? Después nosotros nos perdimos en las aguas del pecado al desobedecerle, y tuvo que pagar un precio para comprarnos, y fue el precio de la sangre de su propio Hijo. Y fue un precio muy alto, pero lo pagó para salvarnos porque nos amó grandemente. Si nos volvemos a Él y le damos nuestra vida, entonces seremos doblemente suyos. Él nos hizo y nos compró, y eso muestra que Él nos ama muchísimo. Ninguno de quien tenga varios hijos daría a uno de ellos para que muriera en lugar de otra persona condenada, de un malhechor. Y ni siquiera porque la persona fuera inocente y estuviera en riesgo de muerte y pudiera cambiar la vida por la de su hijo, no da a su hijo. Ninguno de nosotros daríamos a ninguno de nuestros hijos, ni al que nos caiga más gordo, ni al que sea más desobediente, no lo daríamos para que muriera en lugar de otro. Pero Cristo, pero Dios el Padre, sí entregó a su Hijo por amor al mundo, por ti, por mí, por su creación, que dio a su Hijo para ser sacrificado a favor de una multitud de pecadores. Él no tenía muchos hijos, solo tenía uno, y lo sacrificó por nosotros. Él no solo habló del amor, Él demostró que nos ama. Cuán indescriptible es el sentimiento que cuando vemos a un padre llorando, que ve a su hijo ensangrentado, a su hijo pequeño por algún accidente. Cuán desesperado debe sentirse un padre cuando su pequeño hijo, con lágrimas en los ojos, le dice, papá, ayúdame para que esta enfermedad se me quite, este dolor sea quitado. Y el Señor vio a su Hijo en la cruz ensangrentado, clavado, con sus manos, sus pies, esa lanza que atravesó su pecho y su costado y se quedó en una costilla. Y Él, clamando a gran voz, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado?
Dios fue testigo de cómo insultaron a su hijo, cómo le escupieron en su cara, fue testigo de cómo lo golpeaban con el látigo, cómo el Dios que creó el cielo y la tierra se humillaba para que lo humillaran y su carne se desprendía de su cuerpo. Fue testigo de cómo penetraban esas punzantes espinas en su cabeza y su padre observó cómo introducían quebrando esas manos, los clavos y sus pies en el centro y cómo moría y fue por amor a nosotros. Y Él no tenía que dejar su gloria para venir a nacer ahí en un abrevadero para animales. No tenía por qué venir y vivir entre clavos y madera y tornillos y un martillo como carpintero, y no tenía por qué terminar en una cruz pagando como un maldito, porque la cruz era la muerte para los malditos. No tenía por qué morir, nunca le hizo mal a nadie, siempre fue bondadoso con todos. No tenía por qué morir por nosotros, hombres pecadores, pero lo hizo por amor. Él te amó mucho, no lo dudes. Nos amó mucho a ti y a mí y en verdad quiere que vivamos una vida abundante. Tengo otra ilustración, hermanos, muy ad hoc con lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Imagina que te levantas un día, enciendes el televisor y ves que hay una noticia de que se ha desatado una gran pandemia en Australia. Está muriendo cientos de personas en unos minutos nada más. Las autoridades anuncian que cerrarán los aeropuertos porque la pandemia será sumamente contagiosa. En 2 horas ya está contagiada China y cientos están muriendo. Se cierran las fronteras, los aeropuertos. En media hora más ya se detecta un brote en Alemania y luego en otros países de Europa. Todo el mundo está alarmando, están muriendo inmediatamente miles de personas y no hay cura para esta enfermedad. Los científicos trabajan lo más rápido que pueden, pero no encuentran algo que pueda siquiera disminuir los síntomas de esta enfermedad mortal y rápida. Después de 7 horas, hermanos, ya llegó a los Estados Unidos y América está infectada. Los científicos han llegado a la conclusión de que el antídoto para esta cruel pandemia puede encontrarse en la sangre de algún ser humano que tiene algún tipo de sangre definido y que obviamente no esté infectada. Miles hacen filas para probar su sangre a ver si es la que se puede utilizar, pero ninguna sirve. Invitan a que todos acudan a los hospitales para hacerse pruebas, pero los resultados son terriblemente desalentadores. Volteas a ver a tus hijos, a tu esposa y empiezas a sentirte extraño en tu propio cuerpo y te empiezas a sentir nervioso y no puedes controlarte y sacas a tu familia, te vas al hospital y después de tomarle pruebas a todos, salen del laboratorio radiantes de alegría aquellos doctores, aquellos laboratoristas y te dan la noticia que tu hijo de 7 años posee la sangre que necesitan para la vacuna y salvar a miles de personas. Se llevan al niño inmediatamente a otro laboratorio mientras te explican que necesitan tu autorización para que el niño pueda donar su sangre. Y tú dices, por supuesto, claro que puede donar la sangre para salvar a todos. Mi hijo puede ser un donador. Y dice, pero te explican que lo que necesitan no es una porción de la sangre, sino que necesitan toda la sangre del niño, lo que significa que él moriría. Y le dicen, el niño morirá, pero tu hijo será el héroe más grande de la historia de la humanidad, porque salvará al mundo. Y tú dices, ¿cómo que le van a sacar toda la sangre? ¡Es mi hijo! Decenas de pensamientos se agolpan en tu mente y yo te pregunto, hermano, ¿sacrificarías a tu propio hijo para salvar al mundo?
¿Dirías que se muera uno de mis hijos para salvar a miles, a todo el mundo? Tu hijo será el héroe más grande recordado en la historia. ¿Valdría la pena que nunca más vieras a tu hijo de 7 años con tal de salvar la vida a muchos? La decisión es urgente, no te puedes tardar. Cada segundo muchos están perdiendo la vida. Debes tomar la decisión ahora. ¿Qué les dirás a los médicos? Después de unos minutos y con el corazón desgarrado, las lágrimas en los ojos, aceptas y solo pides ver a tu hijo por última vez y darle tus últimas palabras. Quieres que sepa de tu boca que él será un héroe y que lo amas muchísimo y que su sacrificio valdrá la pena. Le das un tremendo abrazo, el momento se alarga por lo que quisieras que fuera la eternidad, le das un beso inmenso, sales por esa puerta mientras escuchas el llanto de tu hijo diciéndote: papá, no te vayas. Papá, no me dejes. Papá, ¿por qué me abandonas? Regresa. El niño se queda ahí, extraen la vacuna, extraen la sangre y hacen la vacuna. Inmediatamente miles empiezan a salvarse. En televisión mencionan tu nombre, en el internet sale tu historia y la de tu hijito, y se ha realizado la hazaña más grandiosa de la historia. La gente dice estar agradecida y dice que vivirá de modo que el sacrificio de tu hijo haya valido la pena. Vivirán una buena vida para honrar su memoria. Pero lamentablemente eso solamente dura los primeros días. Con el paso del tiempo la gente se va olvidando del suceso, vuelven a vivir en su maldad, brotan nuevas guerras, la ambición se vuelve desmedida, se oyen homicidios, impurezas, desviaciones. Con su actitud han rechazado el sacrificio de ese hijito. Y después de algunas generaciones, la gente no cree en realidad en ese sacrificio que haya existido. Y deciden que el significado de la vida y el amor será el que ellos mismos le den. ¡Qué gran ingratitud! Después de haberles dado lo más valioso, ahora se tira a la basura, se desecha y se tiene en poco. El sacrificio que vino a cambiar el rumbo de la historia ahora no se entiende ni se medita. ¿Cuál puede ser aquel castigo para esas personas que desechan la sangre de aquel niño que se dio para salvar al mundo? ¿Cuál puede ser la paga para aquellas personas que rechazan el sacrificio de Cristo y deciden no creer? ¿Cuál sería el merecido de aquellos que con su actitud pisotean la sangre que amorosamente se ofreció? Esta historia, hermanos, ilustra el amor de Dios. Un amor grandísimo, un gran amor, un amor enorme, muchas veces no correspondido. Si la historia nos puede conmover, ¿cuánto más nos puede conmover o nos debe conmover el amor de Dios? Cristo dio su vida para salvarnos, nos demostró su amor. En esto muestra a Dios su amor, en que murió por nosotros, aun siendo, ¿qué? Pecadores. Ese es el Dios que el mundo necesita conocer. No hay mayor prueba de amor que quien da su vida. No hay mayor prueba de amor que el que ofrece su sangre. Dios desde el principio sabía que su deseo era que el hombre viviera una vida abundante. Una vida como abundante, una vida de paz, de bendición, de estabilidad, de bondad, de fe, abundante en fortaleza para enfrentar las adversidades, abundante en sabiduría para tomar decisiones correctas, abundante en amistad y en comprensión, abundante en amor. Y hermanos y amigos, Dios desea que todos los seres humanos tengamos este amor y tengamos una vida en abundancia. Una vida que triunfe sobre las pruebas y las tentaciones, donde haya pureza y haya poder.
Él no quiere que arrastremos una existencia de amargura, de inquietud, de derrota moral o de inseguridad. Él quiere darnos abundancia en todos sentidos. ¿Cuántos quieren vivir en abundancia, hermanos? En esta abundancia que el Señor habla. Cuando Él dice, yo he venido a darles vida y darles vida en abundancia, Él está hablando de la vida eterna, de la vida con Dios que inicia cuando nosotros decidimos seguirle en el día de hoy. Cuando Él hace su obra en el corazón y nos impulsa a decidir seguir sus pisadas. Aunque hasta el momento, hermano, hayas tenido experiencias atroces, Dios quiere, Cristo quiere venir a tu corazón para que emprendas una nueva vida, una vida abundante. Cristo te ama tanto que envió a su único Hijo, así que conoce el amor, arrójate a sus brazos, llénate de su amor y tu vida nunca será igual. Definitivamente Dios te ama y quiere que tengas una vida abundante. Solo reconoce tu condición de pecador y dile al Señor, ayúdame con tu amor, perdóname, quiero entrar en esa relación contigo de amor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú verdaderamente has demostrado el amor por nosotros. ¿Cuánto te hemos fallado nosotros? Todo está delante de ti, Señor. Perdona nuestras faltas y pecados, perdona cuando nos olvidamos, cuando deshonramos lo que tú has hecho por nosotros. Y te pedimos que nos limpies y que nos llenes de amor, ese amor que proviene de tu persona, ese amor que sabemos que es tu esencia, que nos llene, para sanar nuestras heridas, para perdonar a nuestros hermanos, para perdonar a nuestros enemigos, ese amor que salva, ese amor que nos hace entender que Cristo murió en la cruz y que ahora le podemos entregar nuestro amor. Señor, te lo entregamos, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y nuestra existencia. ¿Cómo no responder en amor? ¿Cómo no corresponderte si tú nos has dado tan grande prueba de amor? Permítenos, oh Dios, transmitir este mensaje de amor a las personas, a nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Hablarles que sí, el hombre descompone las cosas con sus decisiones, pero el amor de Dios siempre está presto a perdonar, a limpiar y a sanar, porque Él es amor. Dios, te entregamos nuestra vida, te entregamos todo nuestro ser en Cristo Jesús. Amén.